Iglesia de Dios Bíblica, Toronto, Ontario, Canadá. ¿Quién es Jesucristo? Hasta la pregunta parecería necia. Pero el cristianismo tradicional está confuso sobre quién y qué era Jesucristo verdaderamente, sobre su verdadera naturaleza y oficio en tanto que Salvador del mundo. La mayoría cree que Jesucristo es una de las personas de una Trinidad misteriosa y otros, una minoría, asegura que Cristo era un ser creado. ¿Cuál es la verdad? ¿Es Jesucristo Dios? ¿Quién es Jehová, Yahvé, del Antiguo Testamento? ¿Hay más de un Dios? ¿Qué en realidad nos revela las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice Dios en su propia Biblia sobre Jesús? Veamos, ¿quién era Jesús? La respuesta absoluta y clara ha estado durante siglos en las Sagradas Escrituras. No tenemos que divagar buscándola en filosofías o en doctrinas misteriosas, sino directamente en la palabra de Dios. Hay que remontarnos a los orígenes de todo, lo cual está bien definido en dos pasajes de las Escrituras mismas. Uno en Génesis capítulo 1 y el otro en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En relación a Jesús como Salvador del mundo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 define directamente quién y qué era Jesús antes de venir a la tierra. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente la Escritura establece que el Verbo, Cristo, era Dios desde el principio y estaba con Dios a la vez. ¿Acaso era alguien en la mente del Padre o de Dios solamente? No, la Escritura establece claramente que el Verbo era con Dios, no que estaba en el Padre, sino que era con Dios mismo. Y el Verbo era Dios. Luego el versículo 14 nos dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la Escritura revela que aquel ser por medio del cual Dios creó todas las cosas, Jesucristo, fue hecho carne, quiere decir que existía desde ya, puesto que fue hecho, vino a la existencia en carne también, y habitó con nosotros los humanos, y Él tenía la verdad en Él mismo. Juan enfáticamente declara que el Verbo, el que más tarde se hizo Cristo, creó todas las cosas. Por tanto, el Creador tiene que ser preexistente a todas las cosas creadas. El Evangelio de Juan continúa, de acuerdo al versículo 10 en el capítulo 1, En el mundo estaba, y el mundo por Él, por Cristo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el 4 dice: En Él, Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note bien, el Verbo, el Logos, Cristo, en el principio ya estaba con Dios. Él era Dios. Él hizo todo. Él mismo era la vida. Significa que Él era y es eterno. Por lo tanto, Cristo es Dios. Recuerde un principio de la biogénesis. Solo la vida produce vida. Y
El versículo 4 del capítulo 1 de Juan dice, en él, en Cristo, estaba la vida. Por lo tanto, él fue capaz de producir la vida y todo lo existente. El apóstol Pablo confirma la preexistencia de Cristo y que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de él. De acuerdo a Colosenses 1:16, que nos dice así, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, de Cristo, y para él. Veamos también 1 Corintios 8:6. La escritura es clara en relación a qué o quién fue Cristo y quién fue o es el Creador. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También en Tito 2:13 está escrito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note que claramente se nos dice que Jesús mismo fue quien creó todo, incluyendo al hombre, que Él es nuestro Redentor y Salvador, y que Él es nuestro gran Dios. Repitamos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claramente se le llama a Jesucristo gran Dios y Salvador. Sí, Cristo creó todo, es por tanto el Dios que aparece en Génesis 2:7. En Génesis 2:7 leemos lo siguiente. Entonces Jehová, YHVH, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Note, allá se refiere a un ser que se llama Jehová, Elohim, Jehová Dios. Conforme vayamos analizando, veremos quién es aquel Jehová Dios quien creó todas las cosas. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, se hace alusión a Cristo como la roca del Antiguo Testamento. Leamos 1 Corintios 10, 1 al 4. Nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Absolutamente claro se nos dice que la roca del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Esto está confirmado en segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 2 al 3, donde nos dice así, Jehová, el Eterno, o Yahvé, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste.
Fíjese bien que dice, Jehová el Eterno es mi roca. Y en 1 Corintios 10, 1 al 4 claramente dice, y la roca era Cristo. Por lo tanto, es uno y el mismo ser o personalidad de la divinidad. Cristo y la roca del Antiguo Testamento son uno. El apóstol Pablo dice que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que habló con Moisés, la persona de la divinidad que sacó a Israel de Egipto, el mismo que es llamado roca en el Nuevo Testamento, lo mismo que por el profeta Samuel y otros santos del Antiguo Testamento. Esto enseña, sin ninguna duda, que el que más tarde se hizo el Hijo de Dios era, en verdad, el Dios del Antiguo Testamento, no Dios el Padre, quien estaba en relación directa con la humanidad. No era el Padre, sino la persona de Jesucristo, bajo el nombre de Jehová el Eterno o Yahvé, como lo veremos un poco más adelante también. Algunos asumen que Dios se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento, como Cristo en el Nuevo Testamento, dando así alguna validez a la doctrina de la Trinidad. Pero tales asunciones son falsas y sin prueba bíblica, como lo demostraremos enseguida. Para poner un ejemplo, el teólogo católico Karl Rahner escribe en la Trinidad, páginas 10 al 12, lo siguiente. Tenemos que estar dispuestos, dice este teólogo católico, a admitir que si la doctrina de la Trinidad debe de ser dejada por ser falsa, la parte mayor de la literatura religiosa podría permanecer casi inalterada. La idea cristiana de la encarnación no tendría que cambiar si no hubiera ninguna Trinidad. La doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre, dicha verdad, no requiere de la Trinidad. Palabras del teólogo Karl Rahner. Examinemos un aspecto muy importante de Dios, porque muchos suponen que Dios es una persona. Algunos dicen Dios es una persona, un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así lo definen, pero ¿quién dice y cómo dice la Escritura que es Dios? En el primer capítulo del Génesis, el nombre hebreo que se tradujo Dios es Elohim. Este es un nombre uniplural, como por ejemplo la palabra familia. La familia es una, pero consiste de dos o más personas. Igual, la palabra hebrea Elohim, Dios, incluye a Dios el Padre y a Yahvé o Jehová o el Eterno, quien era el Logos o el Verbo de Dios, el vocero de Dios, y también el Elohim incluye el Espíritu que emanaba de ambos, el Espíritu Santo, que es poder creativo y sustentador de todo y que emana de Dios. Dios es el Padre y Jesucristo. Cuando Jesucristo pidió al Padre por sus discípulos, y note también esto, sus discípulos es una palabra, pero es una palabra en plural, incluye más de una persona. Cuando Jesucristo pidió al Padre por sus discípulos, oró que fuesen uno, así como nosotros, según Juan 17, 11 al 21. Los discípulos eran uno no en número, sino en pensamiento, en actitud, en el propósito, en lo que hacían. Jesucristo mismo dice, Padre, que ellos sean uno, así como nosotros. Tú y yo somos uno.
Cristo claramente le está orando a otro ser. No se podía orar a él mismo, pedir, Padre, que soy yo, que seamos uno, yo y yo mismo. Eso sería lo más absurdo. El cuerpo de Cristo espiritual, por ejemplo, es un cuerpo, pero está compuesta de muchos miembros, según Primera de Corintios 12:12. En Primera de Corintios 12:12, estos son ejemplos para que entendamos lo que es la unidad dentro de la deidad de Dios. 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La divinidad es uno, pero hasta ahora está compuesta por la persona de Dios el Padre y por el que vino a la tierra y que ahora conocemos como nuestro Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador de la humanidad. De igual manera que el matrimonio, por ejemplo, el esposo y la esposa, aun cuando son dos personas completamente distintas y separadas, son una sola carne por definición de la Escritura misma. El Padre y el Hijo son dos personas, sin embargo son un solo Dios. En Génesis capítulo 1, 26 leemos lo siguiente. Dios dijo, la palabra Dios aquí viene de nuevo de Elohim, del hebreo Elohim. Elohim dijo, hagamos. Note que usa el plural, más de uno. No tres, sino más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El vocero, el logos, el verbo, el que más tarde se hizo Jesús, está hablándole a la otra persona que también es Dios, al Padre, porque Dios hizo todo por medio de Jesucristo. Él no podía estarle hablando a ángeles o otros seres inferiores y diciéndole hagamos. Los ángeles no hicieron nada en la creación, todo fue hecho por Jesucristo. Elohim Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra Elohim significa en realidad la familia Dios y las personas que componen esa familia, lógicamente. El Padre y Cristo son uno, un Elohim, un Dios, no dos dioses, pero son dos personas completamente diferentes y separadas una de la otra. Sin embargo, son un solo Dios. Tal y como nos dice, por ejemplo, Efesios 3:14 al 15, leamos lo que dice Efesios 3:14 al 15. Nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Nota usted? La familia de Dios lleva un nombre, un apellido, por así decirlo, y es Dios. Por eso es que el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, uno, un mismo Dios, aunque dos personas separadas. Ahora veamos lo que escribió el profeta Daniel 600 años antes del nacimiento de Cristo como persona humana. En Daniel capítulo 7, versículo 13, nos dice lo siguiente. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Note, aparecen dos personas completamente separadas. Uno con figura de hijo de hombre, Dios inspiró que así lo escribiese Daniel, que vino hasta el otro, que era un anciano de días. Dos personas completamente distintos dentro de la divinidad. Claramente se mencionan a esas dos personas. El Hijo del Hombre es quien más tarde llegó a ser Jesucristo, quien recibirá un reino que nunca será destruido, según Daniel 7:14.
lo cual requiere que sea un ser eterno también, porque Jesucristo regresó a los cielos a recibir un reino y venir a la tierra de nuevo, ya con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, eternamente y para siempre, y eso requiere de un ser eterno. El Hijo del Hombre mencionado aquí no puede ser un ser humano. El anciano de días en este pasaje es el ser divino quien en el Nuevo Testamento es llamado el Padre. Jesús dijo claramente lo siguiente en Lucas 10:22. Note, por favor, lo que dijo Jesús según Lucas capítulo 10, versículo 22. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el Antiguo Testamento no tenían un conocimiento claro de la existencia del Padre, sino hasta que vino Cristo a revelarlo. ¿Por qué? Porque el Dios, la persona de la divinidad que se relacionaba con los humanos y más tarde específicamente con el pueblo de Israel, fue el que se hizo carne, Jesús. Por eso es que ellos desconocían al otro ser, al que vino a revelar Jesús, al que ahora conocemos como el Padre. Pero que en aquel entonces era otro miembro más de Elohim, Dios. Nuevamente, dos personas nos son reveladas en la familia de Dios por medio de David en Salmos 110:1. Leamos, por favor, lo que dice el Salmos 110:1. Yahvé, Jehová, el Eterno, dijo a mi Señor. Fíjese bien que un Yahvé le dice al otro Yahvé. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo cita este pasaje cuando pregunta en Mateo 22, 42 al 46, lo siguiente. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Note que tanto Yahvé como Señor es traducido en el Nuevo Testamento como Señor, Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Un señor le dice al otro señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En estas escrituras hay dos diferentes señores. Uno es Dios el Padre y el otro es el que se hizo Jesucristo. Está absolutamente claro. Jesús personalmente lo confirma. Salmo 110:1. Yahvé, el Eterno, dijo a mi Señor, con Mateo 22, 42 al 46, donde dijo el Señor a mi Señor, dice Jesucristo mismo. En relación a la anterior escritura, Pablo, aplicándolo directamente a Jesucristo, en Hebreos 1:13, dice lo siguiente, note usted, porque hay personas que piensan que Jesucristo era un ángel. Pero ¿qué dice Hebreos 1:13? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Era el Hijo de Dios también Dios? Y en Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjese bien, no le llama ángel a Jesús, le llama, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le llama a Dios directamente.
Tanto Dios el Padre como Jesucristo son mencionados como dos seres distintos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Veamos un poco más sobre el Jehová, Yahvé o YHWH, el eterno Dios del Antiguo Testamento. Un poco antes hemos dicho que una de las dos palabras que es usado para Dios en el hebreo es Elohim. La segunda palabra es escrita o deletreada como YHWH y que frecuentemente en las traducciones hispanas es Jehová o Yahvé o Señor. Esta palabra, o sea YHWH, es usada por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Dice así: entonces Jehová Dios, note bien cómo combina, en el hebreo aparece entonces YHWH Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Anteriormente también leímos Colosenses 1:16, porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él, Cristo, y para él. Jesús, por lo tanto, fue quien creó todas las cosas, incluyendo al hombre. De donde deducimos, lógicamente, que el Jehová Dios, YHWH Elohim, el eterno Elohim, es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento. No cabe duda. Para comprobar un poco más lo anterior, analizaremos brevemente la procedencia gramatical de la palabra YHWH. Y esto vamos a utilizar algunas fuentes hebreas precisamente, donde ellos aseguran que viene de tres palabras. Una que significa era, la otra que significa es. En verdad en hebreo no existe la palabra es, sino que se dice tiempo presente. Y la otra es continuará siendo. En concreto, YHWH, el Yahvé o Jehová o Yahweh, significa el que era, es, continuará siendo. Mejor dicho, el eterno. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando aparece la palabra Jehová, o Yahvé, o YHWH, decimos el eterno. Porque ese es su significado en español. YHWH, el eterno, Jehová, Dios, literalmente abarca todos los aspectos del tiempo, pasado, presente y futuro. Comparemos Malaquías 3:6 con Hebreos 13:8. Malaquías 3:6 nos dice así: porque yo, el eterno, YHWH, no cambio. Y Hebreos 13:18 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, o sea, era, y hoy, es, y por los siglos continuará siendo. Por lo tanto, no cambia Jesucristo. En Apocalipsis 1:8 se nos confirma esto mismo. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Claramente dice que Jesús es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Por tanto, Yahvé o Jehová, el Eterno, era el verbo o portavoz de la deidad, el segundo miembro de la divinidad. Desde el primer instante que Dios empezó a hablar al hombre, fue siempre Yahvé, traducido Jehová o Señor, quien habló. Eso lo podemos leer claramente en Génesis 2,
16, 18 y en Éxodo 22. Siempre es YHWH en el hebreo original, el verbo que más tarde fue hecho carne y que habitó entre nosotros quien hablaba. Leamos Génesis 2, 16. Dice así: y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quien hablaba era el que es, que era y que ha de venir, el creador de todo, el verbo, Jesús. Ahora, en Isaías 8, 13 al 14, encontramos una profecía muy interesante con respecto al Señor de los ejércitos. Leamos Isaías 8, 13 al 14, para que analicemos quién es este Señor de los ejércitos, el Jehová o el Yahvé de los ejércitos. Dice así: Jehová, YHWH, Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pedro, citando este texto con referencia a Cristo, escribió lo siguiente en 1 de Pedro 2, 7 al 8. Estamos comparando Isaías 8, 13 al 14, donde está la frase de que YHWH, el eterno de los ejércitos, es por piedra para tropezar y por tropezadero para caer para las dos casas de Israel, o sea, para el reino del norte y el reino del sur de Israel, y con primera de Pedro 2, 7 al 8, donde dice así: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a los cuales fueron también destinados. Por lo tanto, Jesús es el Señor, el eterno YHWH del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, que de acuerdo a la profecía de Isaías iba a ser roca para tropezar y tropezadero para caer para las dos casas de Israel. Lo confirma el apóstol Pedro. Ahora bien, en Isaías 48, 11 al 12, hay otra confirmación en cuanto al YHWH, al Eterno, al Jehová. Isaías 48, 11 al 12 dice: por mí, habla personalmente Jehová, el Eterno, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. En Isaías 44, 6 nos dice: así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, el eterno de los ejércitos. Soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego, Isaías 41, 4 enfatiza lo siguiente: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo el eterno, el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí el énfasis de los tres pasajes es que el eterno, YHWH, Jehová, se llama a sí mismo yo el primero, yo también el postrero. En dos veces, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y enseguida, yo el eterno, el primero, y yo con los postreros, y yo mismo con los postreros. Comparando los pasajes anteriores de Isaías con Apocalipsis 1:8, veremos claramente quién era ese que hablaba en Isaías. Apocalipsis 1:8 nos dice:
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nos confirma lo mismo Apocalipsis 1:17, donde leemos: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Y todavía lo reconfirma Apocalipsis 22:13, donde utiliza exactamente la misma frase: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo se llama a sí mismo el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el eterno, el todopoderoso. En las Sagradas Escrituras hay abundantes pruebas de que el Dios del Antiguo Testamento es la misma persona que en el Nuevo Testamento es llamada Cristo Jesús. Una prueba, por ejemplo, está en Isaías capítulo 40, versículo 3, donde nos dice así: Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, el Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjese bien la profecía en relación a Juan el Bautista. Aparece preparando el camino al Eterno, al que viene después de él, al Señor, y lo llama enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, comparando esa profecía con Mateo 3:3, leemos así, Mateo 3:3. Pues este es aquel, Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Cristo, enderezad sus sendas. Recuerda que en la profecía de Isaías se le llama enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquel que vendría después de Juan el Bautista es llamado nuestro Dios. Mateo 3:3 nos reconfirma y nos dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, nuestro Dios, Cristo, enderezad sus sendas. Lo mismo nos explica Marcos 1:3, donde nos dice así, Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese era el título que se le dio a Yahvé o al Eterno en Isaías 43. Enderezad sus sendas. Juan el Bautista preparó el camino al Eterno, a Yahvé, a Jehová o Señor, quien era Cristo. Eso nos lo confirma Marcos 1:14 al 15. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo, o sea, del tiempo cuando Cristo anduvo en la tierra, no comprendieron cómo Jesucristo podía ser Dios, y menos aún admitir que era el Dios del Antiguo Testamento. Lo mismo que ellos preservaron cuidadosamente por siglos y que está lleno de profecías sobre ese mismo Cristo. Ellos no reconocieron que ese era el Dios que había inspirado las escrituras que ellos preservaban tan celosamente. Entonces la pregunta sería más bien, ¿por qué los líderes religiosos rechazan la verdad? Antes la rechazaron, ahora también. ¿Por qué? Juan 3:19 al 20 nos lo explica claramente. Leamos Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El Señor del Antiguo Testamento, el Verbo del Nuevo Testamento, apareció a Abraham, según nos relata Génesis 18. En los versículos 3 y 37 de Génesis 18, se nos dice que Abraham sabía con quién hablaba, que con quien hablaba era el Señor del Antiguo, que era el Señor, que era el Dios. Porque él dice,
He aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Lógicamente el Señor no le apareció en toda su gloria, si no Abraham hubiese muerto. Después de haberle explicado a Abraham que tenía planeado destruir a Sodoma y a Gomorra a causa de tanta perversión, a causa particularmente del homosexualismo, Abraham le dice, según Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, le dice a Abraham, ¿no ha de hacer lo que es justo? Note, Abraham llama al Señor el juez de toda la tierra. ¿Quién es Señor juez de toda la tierra? La respuesta está ahora en Juan 5:22, en el Nuevo Testamento. Notemos lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. El Señor juez de toda la tierra, con quien Abraham habló, fue el Hijo. Fue Jesucristo, el Señor del Nuevo Testamento. Por eso lo rechazaron, porque cuando Cristo vino, su luz era tan fuerte y las obras de quienes eran los líderes religiosos tan malas, que prefirieron rechazarlos para no ser reprendidos por el juez de toda la tierra. Enseguida, en Hechos 10:42, se nos confirma una vez más que Cristo es el juez de toda la tierra, que aparece en Génesis 18:25. Hechos 10:42 nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Una vez más, el juez de toda la tierra que se le apareció a Abraham es el mismo Jesucristo, juez de vivos y muertos. Es el mismo Dios con quien Abraham habló. Es más, en Juan 1:18 nos dice así. Juan 1:18. A Dios, el Padre, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si a Dios, el Padre, nadie lo vio jamás, entonces, ¿con quién habló Abraham? Lógicamente, el Dios con quien habló Abraham es el que más tarde se convirtió en Jesús en el Nuevo Testamento, porque al Padre nadie le vio jamás. En cambio, Abraham habló con Jesús. Fue precisamente el mismo ser quien se hizo hombre, Jesucristo, quien caminó y enseñó personalmente a Adán y Eva en el Edén. Es el mismo ser que habló y a quien adoraron Abraham, Isaac y Jacob. Según Números 12:8, leamos lo que dice, para que veamos con quién entonces habló Moisés, porque Juan 1:18 dice que con el Padre nadie lo vio jamás. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Números 12:8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová el Eterno. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Nota usted? Cara a cara habló Dios, aquel ser divino de el Elohim, cara a cara habló con Moisés, y no más a través de figuras, ni nunca habló por figuras. Y verá, dijo ese mismo Dios, la apariencia. Moisés vería la apariencia de Jehová, del Eterno. Y Moisés vio la apariencia de Jesucristo, aunque no en toda su gloria. Moisés nunca vio al Padre. Moisés solo vio al Hijo, al que más tarde sería el Hijo, en la persona de Jehová Elohim, el eterno Dios.
Por lo tanto, es el mismo Jehová Dios YHWH que desde el monte Sinaí habló en su majestad los 10 mandamientos. Esto es importante entenderlo porque quien dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí no fue otro que el mismo Señor Jesucristo, quien vino después a magnificar aún más los 10 mandamientos y a darle la expresión espiritual, la intención espiritual, según está contenido en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero volvamos. ¿Por qué entonces los líderes del tiempo de Cristo lo rechazaron? ¿Por qué los líderes religiosos de ahora no dicen la verdad? ¿Por qué se niegan a reconocer que el Dios del Antiguo Testamento es la misma persona que Cristo? Simplemente porque ese Dios, Cristo Jesús, es el gran dador de los 10 mandamientos. Todos esos líderes religiosos que ciega y obstinadamente rechazan la ley de Dios, rechazan al único creador, al sustentador de todo lo creado y al mismísimo Redentor y Salvador Jesucristo. Por eso prefieren no reconocer que Jehová y Cristo es una y la misma persona, porque entonces estarían obligados a guardar los 10 mandamientos completos, no solamente 9. Cristo personalmente dijo en relación a esos líderes en Mateo 15:14, en relación a aquellos líderes de aquel entonces y en relación a los líderes religiosos de este tiempo que no quieren reconocerlo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso prefieren no reconocer que el eterno Dios del Antiguo Testamento, Jehová Dios del Antiguo Testamento, a quien Moisés vio cara a cara y quien dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es el mismo Cristo, la misma persona, porque entonces tienen que aceptar y tendrían que aceptar los 10 mandamientos completos. Los líderes religiosos han enseñado que el mismísimo dador de los 10 mandamientos clavó su propia ley en el madero, cuando en realidad lo que clavó fue la lista de pecados que todos y cada uno de nosotros tiene. Es lo que se ha traducido como el acta de los decretos de muerte que había contra nosotros, que nos era contraria, según Colosenses 2:14. Estos líderes religiosos dicen completamente lo escrito en Romanos 7:12, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Jesucristo mismo, el Dios del Antiguo Testamento, quien dio los 10 mandamientos, Él con su propia voz, de acuerdo a Éxodo 23 al 17, dijo lo siguiente. Recuerde que la ley es santa, justa y buena. Está condensada en los 10 mandamientos, que es la ley básica de Dios, de donde proceden todos los demás mandamientos y leyes de Dios. Éxodo 23 al 17, Cristo dijo así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sí, el mismo Cristo que murió por usted y por mí es el mismo Dios que dio su ley, los 10 mandamientos que incluyen la observancia del día sábado como día de reposo. ¿Por qué continuarlos rechazando entonces? Leamos 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Comparemos esto con 1 de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, leamos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El verdadero Cristo revelado claramente en las Sagradas Escrituras coexistió eternamente con el Padre. El Padre y Jesucristo planearon todo lo que existe, incluyendo la creación de nosotros los seres humanos. Fue el Verbo o Jehová, el Eterno, quien personalmente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Un poco de tiempo más tarde ese mismo logo o verbo dejó su gloria y majestad para convertirse en nuestro Redentor, según lo leemos en Filipenses 2:7-11. Dice así, sino que se despojó a sí mismo. A Cristo nadie lo despojó, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, una autoridad que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús no solo es nuestro hacedor, Él es el dador de la ley, de los 10 mandamientos y de todas las leyes y mandamientos de Dios. Además, es también nuestro Redentor. En Mateo 19:17 Jesús exclama, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Malaquías 3:6 nos dice, porque yo el Eterno no cambio. Lo reafirma Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, el Eterno. El ser que existió con el Padre eternamente y para siempre, nuestro Salvador Jesucristo, promete guiarnos, darnos fortaleza y bendecirnos si le adoramos y obedecemos, incluyendo la obediencia a los 10 mandamientos completos, no solamente a 9 de ellos. Si le adoramos y obedecemos como Dios, Salvador y Señor en espíritu y en verdad, o, como dijo él, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y él dijo además, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es la verdad. Jesucristo es el mismo Jehová Dios del Antiguo Testamento,
es quien dio los 10 mandamientos y es nuestro Redentor, quien se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió a causa de nuestros pecados. Esta es la verdad. ¿Qué hará usted con ella? Iglesia de Dios Bíblica, Toronto, Ontario, Canadá.